Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Hoy la pregunta que os lanzo es: ¿vives de manera consciente? Pues vamos a hablar un poquito de esto. Y nos acompaña, lo voy a leer porque es un apellido complejo. Natalia Plotillenskaya. No sé si lo he dicho bien. Perfecto. Y nos acompañas para hablar de mindfulness, de yoga y de cómo puede todo esto ayudarnos, pero además desde niños. Correcto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí y conversar sobre estos temas que me apasionan tanto. Me alegra. O sea, es verdad que llevan unos años, ¿no? El tema del mindfulness. Se habla de esta palabra, pero ¿qué es el mindfulness? Más allá de una palabra. Uh-huh. Mira, realmente, o sea, hay muchas tradiciones, ¿no? Muchas tradiciones antiguas donde pues hay las prácticas de meditación, ¿no? Y es algo como el centro de su práctica, ¿no? En las prácticas de budismo, ¿no? Incluyen mucha meditación, las prácticas de yoga, ¿no? Aunque ya hablaremos, ¿no? Porque aquí vemos el yoga como postureo, yo diría, ¿no? Con posturas, pero realmente el objetivo es diferente, ¿no? Es el auténtico postureo porque es hacer posturas. Sí, pero es que Más va allá, mucho hay más más allá. allá. Sí, De sí, hecho, sí. el verdadero yoga está fuera de la estirilla, ¿no? Y entonces mindfulness es realmente como la palabra, ¿no? Y todo el término fue creado por Jon Kabat-Zinn, ¿no? Que fue el que hizo estudios y vio como, o sea, él se inspiró en Vipassana, ¿no? Que es esta práctica de meditación, ¿no? Como 10 días en silencio, ¿no? Es una práctica budista, y él se ha inspirado de ahí y hizo estudios de ver cómo esto puede ayudar a las personas para reducir el estrés, ¿no? Y desde ahí es donde como que tuvo tanto boom, ¿no? Un poco, y fue tan como, porque al final queremos como las demostraciones científicas, ¿no? Entonces, claro, las prácticas ancestrales, ¿no? Hablan de esto desde hace siempre, pero realmente en lo que hemos creído, ¿no? O como la mayoría han creído en las prácticas que fueron demostradas que realmente reducen el estrés, ¿no? Entonces fue un poco allá. ¿De qué se trata mindfulness? Se trata de, pues, este awareness, ¿no? O conciencia, pero realmente la conciencia podríamos decir que es la presencia, ¿no? Darme cuenta de qué es lo que pasa ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Estoy respirando. Y claro, si podemos darnos cuenta de lo que pasa, estaremos viviendo en el presente. Y es el único lugar donde pasa la vida, ¿no? Porque el pasado ya no está, y además, si piensas en el pasado, lo vas a transformar, o sea que ya no existe. El futuro no ha llegado, entonces también es imaginario. Entonces realmente lo único que existe es el presente. Esto se dice mucho, ¿no? Pero claro, yo creo que con las prácticas de mindfulness es cuando realmente consigues estar aquí y ahora, porque pones tu atención, además las prácticas así como las iniciales, es poner atención en solo una cosa. Por ejemplo, los sentidos, ¿no? Es como la puerta de entrada a las prácticas de mindfulness. Claro, si yo solamente ahora tengo que poner atención a todo lo que escucho, mi mente tiene tarea, pero no tiene 1000 tareas. No está pensando en la lista de la compra, en qué fue ayer, ¿no? O todo lo que tengo que hacer, sino que no, tengo que darme cuenta de los sentidos, del oído, por ejemplo. ¿Y cómo podemos, ¿no? Mientras estás hablando, yo estoy tratando de estar presente y consciente en este momento y ser consciente de, ¿no? Pues según vas hablando de los sentidos, dices, bueno, la respiración, el oído, el tacto. Exacto. Y dices, no, una cosa, pero luego, según vas avanzando, es darte cuenta de todo lo que está pasando. ¿Cómo puedes parar todo ese ruido que tenemos y centrarte en algo? O sea, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando y que esto me parece fantástico, Natalia, Oliver, pero yo no
O sea, mi motor mental sigue generando 20.000 millones de pensamientos por segundo. Y el mío también, ¿eh? O sea que realmente, pero justamente hablamos aquí de la práctica, ¿no? Y la práctica, o sea, nosotros ahora, la presencia está en que yo estoy atenta a lo que estoy escuchando de tu parte, ¿sí? Y esta es la presencia. Yo ahora mismo no puedo practicar más que esto, ¿no? Sí puedo tomar como respiraciones más conscientes, pero la presencia está aquí en esta como interacción contigo, ¿no? Claro, si yo practico en mi casa cada mañana, que yo cuando me despierto cierro los ojos y hago 5 minutos de solamente darme cuenta de mi respiración, que es lo más accesible que tenemos también como práctica. Incluso puede ayudarme con el tacto, ¿no? Puedo notar los movimientos que hace mi cuerpo al respirar, cómo se levanta la clavícula, cómo se abren las costillas, cómo ojalá la respiración es como profunda y también se hincha un poquito, ¿no? El ombligo, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta de estos 5 minutos, esto ya es la práctica. ¿La práctica de qué? De que yo llevo mi mente y mi atención hacia donde yo quiero y no hacia donde todos los estímulos quieren. Y yo creo que este es el superpoder. De hecho, Tony Robbins decía, ¿no? Donde va tu foco, ahí fluye la energía, ¿no? Hablando de que, bueno, es que es así, donde prestas la atención, esto es donde va a ir la energía. Pero si tú prestas atención donde quieren todos los alrededor, ¿no? Los medios, las noticias, otras personas, ¿no? Como que tú lleves la atención, entonces imagina cómo es de dispersa toda esta energía, ¿no? Entonces, con estas prácticas, poco a poco lo vas desarrollando como un músculo, ¿no? Tú cuando vas al gimnasio al principio va a costar, pero es la práctica. Luego también, ¿eh? Sí, yo también voy, ¿eh? Luego también cuesta, pero oye, se cuesta de otra manera. Pero cuesta verdad. menos sí. Ir al gimnasio, quizás. Y es más gratificante porque Exacto. también estás siendo consciente, ¿no? Me gusta este símil que has hecho, ¿no? De, oye, estamos aquí hablando y entonces yo estoy pensando en lo que te estás diciendo tú, te estoy escuchando y estoy interiorizando esto. Y esto pasa en una sociedad en la que tenemos, ya has tocado el tema de estímulos, ¿no? En una sociedad en la que tenemos 20.000 estímulos. Sales a la calle, el semáforo tiene ruido y luz, los coches. Es que hasta los coches eléctricos que no hacen ruido le han puesto ruido para que seamos conscientes de que están por ahí y no nos atropellen, ¿no? Es como los pájaros, el viento que mueve las hojas, el móvil, las pantallas, todas estas, ¿no? Y en cierta manera también todo el estrés de la vida ajetreada que tenemos, ¿no? ¿Cómo afecta esto a los niños? Porque, por poner un contexto, ¿no? Hablábamos de que eres formadora de mindfulness y de yoga, pero que te enfocas en los niños, ¿no? ¿Cómo ves que está impactando? Y tú echas la vista atrás hace 10 años y ahora, y ¿cómo ves a los niños? Bueno, esto realmente yo lo noto como maestra, ¿no? Que empecé a trabajar con los niños desde el principio, desde los 18 años ya estaba trabajando con niños, ¿no? De repaso, lo que sea, y trabajé en muchos contextos. Pero realmente no soy yo la única que ve los cambios, los vemos incluso en las noticias, en estos números horribles que vemos, ¿no? Sobre el rendimiento escolar, pero claro, el rendimiento escolar yo ahí lo tomo un poco con pinzas, porque creo que casi que está bien que el rendimiento escolar no va tan bien porque nos empuja a un cambio, significa que quizás lo que estamos enseñando no está funcionando realmente, ¿no? Entonces casi que, ok. Me gusta esta perspectiva. Oye, si el rendimiento escolar es una caca, es porque no está funcionando lo que estamos enseñando. Hombre, claro. Pero luego los números que sí,
veo que, y me preocupan, y sí que veo los cambios también en los niños y las niñas y los adolescentes, es cuánto tiempo pueden estar prestando atención a solo una cosa. Y esto realmente es lo que yo creo que de alguna forma les castra de utilizar su mente, ¿no? Para realmente, pues, conseguir, ¿no? Soluciones o poder saber estudiar, ¿no? Saber cómo poner foco en lo que realmente quieren, ¿no? Y esto yo creo que no se está entrenando, sino que de alguna forma se lo estamos castrando con todo esto de pulso un botón, enseguida tengo el estímulo. Y luego también, por supuesto, esto afecta al sistema nervioso. Y ahí vemos este nerviosismo, aunque también lo tomo con pinzas, porque yo creo que falta mucho el movimiento en el sistema educativo. Entonces, este nerviosismo a veces es pues esta energía a la que no le damos el movimiento que necesita. Que tiene que salir por algún lado, ¿no? Claro, porque realmente, o sea, la velocidad con la que están desarrollándose y creciendo los niños y las niñas y también los adolescentes, todos los cambios que pasan en sus cuerpos, es una velocidad increíble, ¿no? Tú ves a un niño cuánto cambia en un año y dices, ¿qué ha pasado? Es otro niño, ¿no? Pero claro, a todo esto, ellos, o sea, lo más natural sería que también se muevan libremente en sus cuerpos. Ojalá en la naturaleza, ¿no? Esto sería como lo más natural y lo más sano para su crecimiento y desarrollo. Sí. Pero en vez de esto, estamos sentándoles muchas horas y además diciéndoles que presten la atención. Y todos los maestros queremos que presten la atención, no solo uno al día. Entonces, imagínate. Sí, 8 horas de prestar atención. Exacto. ¿Qué adulto presta sentados, atención? Prestando atención, ¿no? Aparte con toda esta dinámica de competición, comparación, o sea, o vales o no vales, y lo dice el número que te pongo, ¿no? O sea, esto no lo veo muy, como muy esperanzador, ¿no? Porque luego salimos así, como a ver qué número me ponen. Eso es verdad, sí. Con un cuerpo olvidado, ¿no? Y con una mente que quiero prestar atención, quiero conseguir estudiar esto o quiero llegar a como unos ciertos conocimientos o información, pero luego tengo TDAH. El TDAH yo creo que es también, y como está expandiéndose, ¿no? Todos los números nos indican justamente, pues este es el efecto, ¿no? El efecto de, pues, tanta sobreestimulación. Entonces, una respuesta interesante no para resolverlo, pero para mitigarlo, para que se controle mejor, ¿cuál podría ser para ese TDAH? Yo diría que para más bien para prevenirlo, ¿no? Porque una vez que está, sí que hay mejoras, ¿no? Y lo he visto con muchos casos, ¿no? Si se incorporan prácticas de mindfulness, pero cada caso es único, ¿no? Y no voy a entrar como en términos donde no soy experta, ¿no? Pero para prevenirlo, yo sí que veo que en las escuelas donde pasamos tanto tiempo, los alumnos, también los docentes, porque, ojo, aquí hablamos de los alumnos, pero ¿qué pasa con los docentes? Una persona así docente que conocí que trabaja durante muchísimos años hablaba sobre una crisis invisible del docente, ¿no? Que ya no funciona como yo lo hacía antes, ¿no? Los niños no me prestan atención. Entonces, claro, yo las respuestas así que veo que mejoran, pues justamente son estas prácticas de introducir dentro del aula unos hábitos, unas rutinas que ayudan a prestar atención, ¿no? Como prácticas, a darnos cuenta de cómo estamos. Prácticas que pueden ser como pequeñas pausas, ¿no? Pero sí incluimos el movimiento. El movimiento, incluso en la clase, incluso con las sillas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que va a haber más motivación y más participación, ¿no? Entonces yo normalmente tengo como mi plan para los docentes, ¿no? Y luego hablamos de la familia, pero para los docentes, si tú
empiezas la clase con algo que hace como este ritual de transición que realmente llegamos a la clase. Puede ser 1 minuto en silencio y contamos 1 minuto en silencio, una actividad chulísima. Puede ser tan exacto como el reloj, ¿no? O unas respiraciones como para llegar, aquí estamos, vale. Luego haces 1 minuto de algo de mindfulness que puede ser, no sé, traigo una campanita, tenemos ojos cerrados, suena la campanita, levantas la mano cuando ya no escuches ni un poquitito de este sonido, ¿no? Como así, algo muy fácil. Esto no te va a ocupar más de 1 minuto. Sí, que son 2 minutos. Pero ya algo cambia. Ya no es en plan, todos sentados, venga chicos, a ver los libros, venga, que dije que no tenemos que sentar, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? O quizás es una canción, siempre la misma o similar, que está incluso marcada con cuántos minutos dura, y empiezas la clase con esta canción y los niños saben, y las niñas, ¿no? Que en este tiempo, por ejemplo, pueden moverse por la sala, ¿no? O pueden simplemente cerrar los ojos, que es una canción de descanso, a lo mejor, y es la transición. Luego, que vemos que el grupo está, ¿no? Sintonizado, ¿ok? Vale, empezamos la clase. A minuto 17:30, que lo tenemos muy calculado los profes, empieza esto, ¿no? Todo va como hacia abajo. La tensión y el cansancio. Entonces, ahí, ¿qué es lo que necesitamos? Levantarnos y quizás son unos movimientos de la columna. Mira, si movemos la columna, sea en círculo, sea los giros, estiramientos, ¿no? Como estos 8 movimientos de la columna, ya estamos estimulando un montón de cosas dentro de nuestro cuerpo y también a nivel energía, ya empieza a moverse. Si empieza a moverse, pues también aquí hay, ¿no? Como hay más conexiones neuronales que se activan. Entonces, hacemos esto. Luego, algo para la atención, estamos otra vez listos para aprender. Y además, lo pasan bien, ¿no? Siempre, la clave está de introducirlo en el idioma de los niños y las niñas, siempre lo digo, ¿no? O adolescentes a los que tienes delante. Porque claro, no va a funcionar lo mismo con niños de infantil que con los niños de primaria. Pero conociendo la etapa, sus necesidades, los temas que les interesan, puedes introducirlo como estas semillas, ¿no? Como se llama el proyecto Seeds of Love, semillitas que luego sí que va cambiando. Y lo mejor de esto es que como docente también te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces, esto es como yo diría, como en la clase, que lo que nos podría ayudar. Por supuesto, hace falta un cambio mucho más drástico que esto. O sea, con esto nos ayudará, son herramientas, pero ojalá existiera asignatura, que es educación socioemocional, yoga, ¿no? O mindfulness. Pueden ser juntos. A mí me gusta trabajar la educación emocional también desde el yoga y mindfulness porque al final está muy relacionado. Las emociones las sentimos en el cuerpo, ¿no? Y mindfulness nos ayuda a darnos cuenta de lo que sentimos. También prestar atención a las emociones son unas prácticas que también tenemos, ¿no? En mindfulness. Entonces, de alguna forma, esta educación emocional también necesita el cuerpo. No puede ser solo desde la mente, ¿no? Entonces, ahí una asignatura así yo creo que podría ser maravilloso. Has tocado muchos temas y trabajas con educadores, con colegios, además de, ¿no?, lo que haces tú de manera individual con los niños. ¿Cuál es la respuesta generalmente de los educadores? Bueno, aquí hay 2 temas. Uno, si haces un taller donde se han apuntado los educadores de manera voluntaria, me refiero, voy porque me interesa el tema, pues obviamente están motivados a lo que tú les tienes que contar. ¿Pero has ido alguna vez a algún sitio donde la gente no sabe a lo que va y de repente empiezas tú? ¿Cuál es la respuesta de esos educadores? Es justo como tú dices. Hay una parte que de hecho por eso existimos, ¿no? Y la verdad que
o sea, lo más esperanzador, corrígeme en la palabra, como tú con mi apellido, yo con algunas palabras largas me pasa. Has dicho perfecto. Pero que cada año hay muchas personas que se forman ¿no? con nosotros o en general buscan y cuestionan y buscan otras herramientas. Y esto yo creo que ya nos indica de que se está haciendo el cambio. Quizás no global, pero aula por aula, escuela por escuela, ¿no? Como docente por docente, aula por aula. Pero luego sí, por supuesto que estuve también dando talleres en sitios donde los comentarios que escuché al principio eran como, es que no es cómodo para mí cerrar los ojos, ¿no? O sea, claro, para algunas prácticas o incluso como al principio, para llegar, ¿no? A los niños y las niñas puede que les pida o no cerrar los ojos, ¿no? Pero a los adultos es como tan natural para mí y para como mi gente, que claro, era muy raro no hacerlo, ¿no? Y claro, hay comentarios como es que yo cierro ojos para dormir, ¿no? Y hay barreras. Pero yo creo que Oliver, yo estoy con tanto entusiasmo porque lo he visto que funciona tan bien en las aulas, en mi casa con mi hija, todos los testimonios que me llegan, ¿no? De que, mira, apliqué esto y es que todo cambió, ¿no? Que yo creo que solo como este entusiasmo, esta pasión, de alguna forma les hace, bueno, vamos a ver esta chica que me tiene que contar, ¿no? Y efectivamente, pues hay gente que luego me piden más información y me piden como, ¿y qué podría hacer yo? Y para empezar, ¿cómo me acerco, ¿no? A estas prácticas y tal? Y luego, yo lo que quiero es que, como en estos talleres, darlo tan simple, tan concreto, tan práctico y tan vivencial. Entonces, claro, es como un pastel. Si yo te doy el trocito y te gusta, dices, a ver, dame la receta, ¿no? Entonces, esta es un poco mi manera de introducirlo. Me gusta que comentes que cada vez hay más educadores conscientes de esto y ostras, ya lo que hacía no me funciona, tengo que buscar otra manera de hacer, ¿no? ¿En qué momento empezaste tú a hacer esto? Porque tú has hecho mindfulness y yoga toda la vida. No. ¿Cuándo dijiste, voy a probar? Y luego, ¿cuándo dijiste? Porque imagino que lo empezaste a aplicar en tu vida y luego ya dijiste, dentro del aula voy a tocar este tema. Exacto. Mira, mi primera clase de yoga fue después de una ruptura amorosa a los 19 años. Y yo estaba haciendo mi carrera en Barcelona, ¿no? Y fue como mi compañera de piso que dijo, venga, ven conmigo a yoga, no sé qué, son 5 euros la hora, pruebas, no sé qué. Yo me acuerdo que fui a la clase, salí de ahí y caminaba por las Ramblas y decía, es que caminar es fácil. O sea, ¿qué es esto? Que parece que estoy caminando, pero es como, o sea, no estoy volando, pero, o sea, era como una sensación muy rara, una ligereza que yo antes no sentía tanto en el cuerpo, ¿no? Porque claro, si algo me enamora del yoga hasta el día de ahora es que incluye varias cosas, incluye el movimiento, incluye la respiración, también incluye como la parte de calmar la mente, pero también hay mucho autoconocimiento que viene como solo, con estos insights. ¿Por qué? Porque estás, ¿no? Como alineas, como fluye toda la energía. En tu mente hay espacio para que lleguen pues estos mensajes que de repente dices, voy a hacer esto. Y entonces ahí me enamoré. De hecho, es muy gracioso porque a veces no iba a la universidad porque iba a las clases de yoga. ¿Quién supiera que realmente mi profesión iba a ser esta, ¿no? Bueno, alguien seguro lo supo. Y entonces ahí fue como empecé. Pero luego, claro, justamente me mudé a Madrid, empecé a trabajar en un cole y yo siempre quise ser pues una de estas maestras que deja huella, ¿no? Es quizás una idea romántica, pero mi vocación, ¿no? Estaba ahí. ¿Tú crees que no todos los maestros piensan así? Ojalá que sí. Ah. Ojalá, sí. Pero como que era
Pero claro, luego me encontré con que mi entusiasmo no estaba tan buen visto, digamos, ¿no? Porque claro, yo enseñaba inglés, por eso te lo digo, ¿no? Yo enseñaba inglés, pues quería hacer teatro en inglés y hacemos ahora como si son speed dating, ¿no? Con los adolescentes en inglés. Y ahora tal, hasta que me dijeron, vale, ¿y en el libro? ¿Cuál tema estás? No, es que estamos haciendo el libro, pero, ¿no? Como con todas mis ideas creativas. Y como que no era la Vino manera. el sistema. Exacto. Y pues, no sé, llegó un momento en el que me desmotivé mucho y me decepcioné en la profesión un poco. Y no sé si esto pasa a todos, ¿no? Pero en mi caso fue como... Yo creo que tenía también muchas ganas de ser una buena maestra, porque quizás de pequeña yo no tuve una maestra así, ¿no? O sea, al contrario, mi colegio en Rusia... muy estricto, ¿no? Con unas situaciones que hoy se llaman como violencia y tal, ¿no? Pero era parte de nuestro día a día, ¿no? Quizás era de ahí, ¿no? Este por qué, porque muchas veces el por qué viene de como esta gasolina o empujón desde tus propias carencias o dolores, ¿no? Entonces, claro, tenía todo eso, pero de alguna forma no estaba realizándolo, porque enseguida que se me cortaban las alas, porque no el libro, porque el workbook, porque los exámenes, porque tal, ¿no? Los informes, bueno, muchas cosas que no eran como esta educación viva que de alguna forma yo quería hacer, ¿no? Y ahí es donde llegué a un burnout y me dije, vale, a mí ahora mismo lo único que me motiva es yoga, el mar, y tiene que ser agosto porque es cuando tengo vacaciones. Entonces puse tal cual, yoga, playa, agosto, y lo primero que salió era una formación de yoga terapéutico en México, con una maestra que es... alumna directa de Iyengar, que fue uno de estos maestros como muy, muy importantes, ¿no? En el mundo de yoga. Dije, pues eso. Y fueron 20 días de un teacher training y claro, ahí lo comprendí todo. Y cuando volví de ahí, pues ya ahí empecé a cambiar mi vida. Y ya antes de esto, sí que lo he probado también en el aula, porque yo practicaba el yoga. Y entonces añadía alguna cosa, ¿no? Añadía como una respiración o ahora este movimiento. No lo llamaba yoga porque hablamos de hace como 12, 13 años que si yo digo que aparte todas mis ideas hago yoga en clase, ya, o sea, olvídate, ¿no? Secta, eso es una secta. Recoge tus cosas. Exacto. Pero y veía que funciona. Entonces me animaba mucho. Lo que pasa... Me sentía limitada porque, claro, no podía enseñar esto, ¿no? Entonces siempre me sentía como con ganas de más, pero a la vez culpable que no estaba haciendo como lo que tocaba hacer, ¿no? Y ahí, bueno, hago mi formación y ya se afianza de que no, yo quiero hacer esto, yo quiero enseñar esto. Y claro, y ahí ya pues cambia la vida. ¿Lo dejaste todo o lo hiciste ahí a mitad? Hubo un momento de transición, pero bastante, quizás como 5 meses de transición, pero luego sí, lo dejé todo. O sea, dejé un trabajo fijo de maestra de inglés, además. Y ahí dije, no, yo lo que quiero es enseñar yoga, mindfulness. Y educación emocional siempre estaba presente, porque siempre había, ¿no? Como esta búsqueda de autoconocimiento, ¿no? De comprenderme a mí misma, ¿no? Entonces, como que siempre estaba conmigo, ¿no? Y este interés. Y, por supuesto, cuando lo empezaba a añadir también en el aula. Luego me formé también en varios talleres de pedagogía Waldorf, que me gustó mucho, Montessori, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que fui, ¿no? Construyendo un método que tiene varios pilares. Y empecé a dar clases
también trabajaba en una guardería donde me permitían, ¿no? Como añadir Ahí estas sí, ¿no? rutinas. Exacto, ahí sí. Ahí no había currículum tan estricto. Y luego, pues poco a poco, como esto fue bien, ¿no? Ahí es donde fue que otros adultos también querían hacer lo mismo, ¿no? Y claro, y yo comprendí que a mí el trabajo con los niños y las niñas no me lo quita nadie, ¿no? Pero si también lo comparto con otros adultos, esto puede llegar a más niños. Y son herramientas fáciles, pero que realmente funcionan. Entonces, ojalá lleguen a muchos sitios. Todo esto de conectar con uno mismo, de entenderse del entorno y demás, ¿no? De presencia, de regularse, en un mundo donde parece que los niños cada vez son más inquietos, que están más desconectados, que tienen menos tolerancia a la frustración. ¿Cómo, o sea, si por un lado está generándose mayor demanda de lo que haces y mayor interés, ¿no? Y la gente dice, oye, esto mola, ¿cómo puede ser que, por otro lado, estén cada vez, vamos a decir, peor los niños, jóvenes, adolescentes? No creo que es una pregunta para mí, Oliver. Bueno, vale. Tú estás intentando cambiarlo, Exacto, simplemente. exacto. Quizás no es suficiente. O sea, quizás no es suficiente personas, quizás no es suficientemente globalizado, quizás no le damos aún suficientemente lugar, ¿no? Porque quizás se piense que hay cosas más importantes. ¿Los adultos le dan importancia a esto Yo creo o que en no esta sociedad? A suficiente. lo mejor Sí. obviamente en el mundo hay gente que sí, ¿no? Pero no lo suficiente. Yo diría que no. O sea, ¿cómo es posible que se enseñan las matemáticas, pero no se enseña cómo crear relaciones sanas? O sea, la educación relacional también es un tema que toco mucho, ¿no? Porque además ahora, en los tiempos en los que estamos llegando, ¿no? En los tiempos de IA, bueno, ya hemos llegado, ¿no? O sea, y ahora es más que nunca importante que sepamos relacionarnos con los demás de una forma que podemos expresar lo que sentimos, lo que necesitamos, ser como con esta empatía, ¿no? Hacia el otro. O sea, ahora es como el momento, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no haya asignaturas de estas? ¿Cómo es posible que en casa tenemos el hábito, sí o sí, lavarnos los dientes, pero no cuidamos de nuestra mente o de lo que sentimos? ¿Cómo es posible que, bueno, ahora estamos en este tema, ¿no? ¿Cómo es posible que la figura de referencia para los niños, por ejemplo, como es Papá Noel, al final les hace sentir mal preguntándoles, ¿te has portado bien? ¿Te has portado mal? Porque Papá Noel lo ve todo. O sea, a mí, no sé, me encantaría como, imagínate que esta figura de referencia está ahí para justamente como empoderar en vez de buscar errores, ¿no? Y ahí el niño pensando a ver cuándo me porté mal, porque si un niño o una niña se porte mal, es porque quizás está expresando una necesidad. Y puede ser que es la necesidad de un límite, y puede ser que es una frustración. No hablamos de como idealismos, ¿no? La vida tiene muchos colores y todos los colores las necesitamos. Pero justamente por eso vamos a dar lugar a cada color. Y si hay una frustración, pues vamos a estar con esta frustración. Y yo, adulto, me pongo como tu pilar o como tu faro y estoy aquí contigo. Y lo transitamos. Es esta corregulación emocional. Bueno, ahí entramos en que estamos regulados los adultos. Otro temita. Pero la pregunta, como me desvía un poco de tu pregunta, ¿no? De por qué aún no vemos tantos problemas, sí que crece. Yo creo que quizás porque no se han tomado como decisiones un poco más generales,
¿no? Porque en muchos países ya existen estas asignaturas. Ya existen ¿Qué, los, qué en el sistemas currículum. educativos dirías que En es? Dinamarca, por ejemplo, ya existe la asignatura de empatía, ¿no? En Suecia, en Finlandia, ya existen asignaturas que son pues mindfulness, yoga dentro del currículum. ¿Y cómo se aplican? Porque, por ejemplo, ¿no? Aquí en España con la nueva ley, el tema de habilidades emprendedoras, pues se puede aplicar de manera transversal, ¿no? Tú hablabas antes de matemáticas. Oye, en lugar de resolver problemas X de números y de 2 manzanas y 15 peras, vamos a utilizar las matemáticas y todo ese razonamiento lógico para resolver temas relacionales, ¿no? Allí en Dinamarca, por ejemplo, esto que comentas, hay yo qué sé, 2 horas o 1 hora al día de mindfulness dentro del currículum, o es más transversal. Vamos a hacer como lo que dices tú, de, oye, empieza la clase y vamos a hacer una cosa de no sé qué y un ejercicio de no sé cuál, y luego ya empezamos con las matemáticas. No sé si sabes cómo se aplica o... Yo sé de casos que es como un poco las dos cosas, ¿no? Porque se presta también en Suiza, ¿no? Donde tengo directamente una amiga que trabaja en un colegio, ¿no? Entonces sí que hay asignaturas que son como de bienestar, ¿no? O de hábitos de bienestar, ¿no? Que al final también es el momento de donde desarrollamos los hábitos, pues como lavar los dientes. Si mi hábito es respirar cuando me pongo nervioso, pues es lo que voy a llevar conmigo, ¿no? Entonces, de forma transversal y también con espacios aparte donde aprendemos esto, donde hablamos de esto, espacios donde resolvemos los conflictos, ¿no? Porque yo aquí noto mucho, de nuevo, no quiero generalizar porque sí que quiero dar también como acknowledge, ¿no? Y honrar todos los proyectos que sí que ya van como por otra línea, ¿no? Pero en muchos colegios, en muchos centros, si hay un conflicto, es como que lo queremos esconder debajo de la alfombra. Yeah. ¿Y qué pasa luego? Luego un caso de bullying. Pero esto no empezó ahí, ¿no? Entonces, como si damos espacio a la resolución de conflictos, quizás habrán menos conflictos. E incluso mejorará el rendimiento. Porque claro, si yo tengo un conflicto, Sí, si hay estás algo que me bloqueado. preocupa, ¿cómo voy a prestar yo atención a otra cosa? ¿No? Has abierto un melón importante, ¿no? El tema del bullying y cómo con estas, ¿no? Con estas prácticas donde nos regulamos emocionalmente, donde tenemos más conexión, donde somos más conscientes, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Vivimos conscientemente. Pues a lo mejor tenemos que parar y pensar el impacto que tiene lo que hacemos en los demás, el por qué hago las cosas. ¿Has visto cambios? Es verdad que a lo mejor está un poco polarizado, ¿no? Porque tú estás en un contexto donde estás aplicando técnicas y en teoría la gente pues va bien, ¿sabes? No, esto es preventivo, ¿no? Es como vas al gimnasio y la gente está en teoría sana de cuerpo, ¿no? Claro, vas a un hospital y a uno tiene la pierna rota y pídele que haga ejercicio. O vas al fisio y te encuentras a todos los que practican CrossFit, no a todos, pero muchos. Un mensaje para un saludo. Y yo lo hice también, pero... Bueno, eso mira, es un buen símil, ¿no? De a lo mejor nos pasamos de frenada y de repente nos tenemos que reconstruir, ¿no? ¿Cómo ves con el bullying y este tipo de cosas? ¿Cómo podría solucionarse? También te digo, solucionarse una cosa que es, creo, un poco innata del ser humano. En toda la historia se ha mirado al de enfrente y se le ha ido a por su debilidad y no, o sea, creo que es el ser humano y pasa en la naturaleza. O sea, el cuento del patito feo, ¿no? Si ya pasaba que sí que es un cuento y que los patos no hacen eso, o sí. Pero luego tienes otras historias donde a lo mejor un perro está amamantando a un cerdito,
porque ha perdido su, ¿no? Y el cerdito se comporta como un perro. ¿Cómo afecta esto o cómo podría ayudar a reducir ese bullying? Bueno, lo que hablamos antes, yo creo que sí. Si cuando hay un conflicto se resuelve y se da a un espacio a la resolución de conflictos en general que surgen en el grupo, en la familia, ¿no? Es que hablamos mucho de aula, pero todo esto también se aplica en la familia, ¿no? Yo creo que esto ya es como un gran avance, podría ser un gran avance, ¿no? Y luego yo también diría que en general las prácticas de yoga y mindfulness, ¿no? O yoga incluso como del término, se traduce como unión, ¿no? Y no es solo unión de mis partes, esta conciencia de la que hablamos, que yo creo que la palabra conciencia muchas veces se queda como abstracta y todos queremos ser conscientes, pero ¿qué es realmente en la materia? ¿Qué es, no? Y yo creo que es como esta coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que hago, ¿no? Que todo esto vaya como a la misma dirección. Esto crea mucha paz mental también, ¿no? Y escucharnos pues lo ayuda a eso, ¿no? Pero volviendo, ¿no? Como hacia esta unión, también es una unión con el otro. Y esta empatía se trabaja, ¿no? Porque, claro, también ahí entra, es que cada caso es muy específico, ¿sabes, Oliver? O sea, no podemos generalizarlo, sí, no, porque 100%. Muchas veces cuando hablamos de bullying, lo típico es hablar de un agresor que es el malo y la víctima que pobrecito, ¿no? Pobrecita. Pero no sabemos el por qué, no sabemos ¿qué está pasando cuál es la necesidad o qué está pasando con este agresor, no sabemos qué está pasando con esta víctima, que se toma el rol de víctima, ¿no? También. Entonces ahí, porque realmente son los dos responsables por lo que está pasando, ¿no? Y también como los de alrededor, ¿no? Entonces esto es un conflicto. Es un ecosistema, sí, sí. Y es un ecosistema. Pero sí que si conseguimos que en el aula haya más cohesión del grupo y menos competición, yo estoy segura que también se reducirán estos casos. Y también es como si a lo que yo siento se da un lugar y yo puedo expresar lo que yo siento, incluso si es una rabia, incluso si es, ¿no? Como alguna de estas emociones desagradables y mal vistas. Pero si vemos todas las emociones como que vienen, dejan el mensaje, se van y yo lo puedo expresar, yo creo que no habrá necesidad de que mi vía de expresión sea lastimar a alguien. O si yo sé que, vale, la rabia tiene como vía de expresión, vía de salida, el impacto. El impacto. Pero si yo ya sé esto, que me visita la rabia, yo necesito sacarla y esta es la vía de descarga, no necesariamente tengo que sacarla con alguien. La puedo sacar tirando piedras. La puedo sacar gritando en el cojín. Pero si nadie me enseñó esta vía, la única que yo conozco, incluso a lo mejor que yo he vivenciado, es esta, entonces voy a usar esta. Sí, pero de nuevo, es un tema como complejo y cada caso es bastante único, pero yo sí que creo que con las prácticas donde resolvemos los conflictos, donde nos damos cuenta qué sentimos, tenemos el espacio seguro donde podemos expresarlo y hablarlo ¿no? Y tenemos herramientas para regular nuestras emociones que no siempre... O sea, cuando hablamos de regular emociones o de mindfulness o de yoga, lo que no quiero es que nos imaginemos a los niños así. Y eso es, porque no hablo de eso. O sea, el lenguaje es totalmente distinto, es desde el cuerpo, es desde el movimiento, es desde... Y no solo haciendo posturas. Expresión libre del cuerpo también entra dentro, ¿no? Música de tambores si hace falta, ¿no? O sea, que hay... Son lenguajes... Hace mucho ruido. Para un cole, quizás. De repente, ¿qué está pasando? No, me encanta esto que dices, efectivamente, y hay que abrir la mente y quitarnos estereotipos.
porque es importante. Para el tema del bullying, yo hay una de las cosas, y lo estoy intentando como en mi mente meter dentro de esto que hablas, ¿no? Del mindfulness, de la consciencia, de la conexión. Para mí hay una cosa que es clave, que es la seguridad en uno mismo. Y si nos entendemos mejor, porque muchas veces sentimos cosas y no sabemos lo que es, y entonces esto qué es, y lo lanzamos de la manera que sea, ¿no? Pero si ya nos conocemos, si somos conscientes del contexto, vamos a entender muchas más cosas, vamos a tener mayor seguridad en nosotros mismos. Y tanto lo que nos viene de fuera como lo que lanzamos nosotros va a tener mejor calidad, vamos a decir. Hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y que es un poco para cerrar el círculo, que es: ¿cómo crees que será o cómo te gustaría que fuese? Estos son dos, igual están alineados, pero igual no. La educación de los hijos de tus hijos. Voy a ser optimista, y ya que se puede... ¿Optimista o utópica? Optimista. Optimista. Y se puede pedir de todo, ¿no? Todo lo que pues quieras. Está, eso. Mira, yo la imagino esta educación pues muy humana, ¿no? Una educación que ayude a los niños y las niñas, personas en general, ¿no? A florecer. O sea, a desarrollar realmente todo su potencial como seres humanos, ¿no? En vez de como pisar esto, porque hay que encajar, ¿no? Que el molde se adapte a la persona, ¿no? Entonces, por un lado. Y luego sí que imagino como esta educación donde se nos enseña también cómo relacionarnos. Que soft skills, ¿no? Como estas habilidades blandas, de alguna forma es el centro, porque todo el resto, imaginando un poco hacia la dirección a la que vamos, lo van a hacer ya IA, máquinas, etcétera. Sí, entonces, igual tenemos un chip que te cambias la tarjeta aquí y tienes el conocimiento que necesitas. Ahora soy abogado, ¿no? Pues que no nos quiten lo humano y que se desarrolle lo humano pues aún más. Y por favor que sea amable, ¿no? Que esta educación sea realmente amable, que nos haga mejor personas y no como luego trabajar nuestros traumas y... Es verdad, yo creo que estamos trabajando muchos traumas los adultos porque tenemos mucho de atrás, ¿sabes? Y bueno, nuestros hijos también van a tener de un montón de cosas porque les estamos educando desde nuestra mentalidad, pero creo que nos estamos todos trabajando más y lo estamos haciendo de manera más consciente y un poco siguiendo la línea de lo que hablabas. Entonces me gusta que seas optimista y no utópica, porque creo que es optimismo y que es muy posible, porque los educadores se están formando más y quieren hacer las cosas mejor y quieren adaptarse a las necesidades de los niños o de la sociedad en general, ¿no? Yo también creo que va a ser más humana. Muchas gracias, Natalia. A ti, Oliver. Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias por tu confianza. Estos temas son importantes. También el que seamos altavoz, ¿no? de otras cosas, de cosas que pueden mejorar es muy importante. Y para eso está el limonero. Así que nada, si os ha molado, ya sabéis, bueno, dejaremos los datos de Natalia por ahí, porque te mueves bastante y luego también hace muchas cosas online. O sea que si eres educador, échale un ojo. Si eres padre, échale un ojo. Si eres un chaval, igual también le puedes echar un ojo. Pero bueno. Un abrazo. Hasta luego, limones.